Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, del 0412-334-5488. También mi canal en Telegram, Julio Riobó. Mi cuenta en ex, @JRiobóBTV, y todas las plataformas digitales de mi casa venezolana de televisión. Y estamos también transmitiendo en vivo a esta hora por el canal YouTube de BTV para ver los comentarios. Puede hacer usted su comentario, sugerencia o interrogante con este programa, que va a estar bastante pedagógico, diría yo, porque vamos a hacer un análisis en profundidad. Venimos de un fin de semana convulso por lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y bueno, vamos a hacer en profundidad un análisis en el ámbito jurídico de varios temas, sobre todo del derecho internacional. Además, el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Se cumplen 2 meses, el día de mañana, de aquel fatídico momento del 3 de enero de este mismo año. Y la ley de amnistía. También otro tema a abordar es el tema electoral. Acabo de ver una entrevista que le dio el doctor Jorge Rodríguez en el Salón Tríptico, si no me equivoco es el nombre del salón, en la Asamblea Nacional, a Luis Olavarrieta, y hablaba del tema electoral y varios temas interesantes en esta entrevista que vamos también a abordar con nuestro invitado el día de hoy, que es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario e investigador en materia de Derecho Internacional Público. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó. También tenemos todas las plataformas digitales de Venezolana de Televisión. Me indica ya el productor que estamos transmitiendo en vivo en el canal YouTube Venezolana de Televisión. Sí, aquí está, ya lo estoy viendo. Déjame bajarle un poco el volumen aquí. Ajá, listo. Puede hacer su comentario, sugerencia o interrogante. Algunos comentarios a esta hora. Dice Sala de Autogobierno Simón. Saludos desde Sala Circuito Simón Bolívar, Parroquia Simón Bolívar, municipio Caroní. Esto en el estado de Bolívar. Bueno, participe, que vamos a leer los comentarios. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a la pausa y al regreso estará sentado con nosotros aquí en el set de A Pulso, desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión. No se aparte, ya venimos. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, mi cuenta en ex, @JRiobóBTV, y todas las plataformas digitales de mi casa, su casa, Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Estamos transmitiendo ya en el canal de YouTube. Dice algunos comentarios Jesús Bracamonte, dice: buenas noches desde Barbacoa, Estado Lara, tremendo programa de mucho análisis y aclaratorias de lo que realmente pasa en nuestro pueblo o en nuestro país. También dice Nubi Molina y excelente programa. Miriam Carrer, se le saluda desde La Grita, municipio Jauregui, del estado Táchira, tierra de nuestro Santo Cristo de La Grita. Bueno, nos acompaña Silvio Sánchez. ¿Cómo está, abogado? Egresado en la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario e investigador en materia de Derecho Internacional Público. Y quiero comenzar por ahí. ¿Ha muerto el derecho internacional, doctor? Bueno, primero agradecerte la invitación, Julio, y a BTV. Yo creo que esa pregunta es una pregunta muy importante en este momento, sobre todo para aclararnos como sociedad mundial, como humanidad, el peligro de asumir narrativas que intentan imponer para el perjuicio de la propia humanidad. El derecho internacional
está siendo agredido. Eso es indiscutible, pues. Hay, digamos, unas acciones de algunos estados que están violentando el derecho internacional. Pero eso no le quita la vigencia al derecho internacional. Eso es como que dijéramos, como hay homicidios, entonces ya el Código Penal no existe. El derecho internacional tiene vigencia y tanto es así que si pensáramos por un momento, hiciéramos el ejercicio imaginario de pensar que realmente no existiera el derecho internacional, prácticamente todos los países estarían en conflicto, porque conoceríamos las fronteras. Las fronteras son reconocidas en virtud del derecho internacional. Los estados dejarían de existir prácticamente, estarían en guerra prácticamente todos. Estaría peleando probablemente Chile con Bolivia por el acceso al mar de Bolivia y cuántos conflictos en la humanidad no pudieran haber. Los conflictos están circunscritos hoy a zonas geográficas importantes, todo Medio Oriente. Nosotros vivimos una agresión que entra en el marco de las violaciones al derecho internacional, pero la humanidad toda y la mayor parte de los estados acogen y cumplen los pactos y tratados internacionales. Esto no quiere decir que históricamente no hayan violaciones al derecho internacional, históricamente las han habido y han habido una serie de acciones de estados que han violentado gravemente el derecho internacional, pero el derecho internacional hasta ahora no ha perdido vigencia. Lo que sí está pasando, y esto es importante analizarlo también, es que las instituciones del derecho internacional, como la ONU, no están cumpliendo el papel que algunos esperarían que pudiera cumplir, pero tiene que ver con el papel histórico y la forma en que se constituyó la ONU en el momento en que se crea el derecho internacional que hoy día tenemos, el que se conoce como derecho internacional posguerra, porque surge después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ahorita estamos en un momento muy delicado para la humanidad que pudiera apuntar a un momento de guerra terrible, de los más atroces que pudiéramos vivir. Ojalá que no sea así, ojalá que la humanidad encuentre un cauce hacia el equilibrio nuevamente, pero vuelvo sobre este punto. Si no existiera el derecho internacional, no estaríamos precisamente cuestionando los actos que lo violentan. Y hay un hecho importante y fundamental. A quienes conviene que el derecho internacional no exista y quienes pretenden decir que el derecho internacional no existe, es a quienes les interesa que la fuerza y la violencia prevalezca por encima de la paz. ¿Por qué? Porque este derecho internacional que nosotros tenemos hoy en día, que vamos a decir que prácticamente el derecho internacional que tenemos surge a partir de la Carta de las Naciones Unidas, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un derecho internacional que viene a negar la guerra como forma de solución de conflictos, la violencia como forma de solución de conflictos. Y el que lee la Carta de las Naciones Unidas, yo ahorita digo, Julio, a mis estudiantes, les digo, no te enredes, estudia, porque escuchamos cualquier cosa por las redes sociales, pero si estudiamos un poquito, nos damos cuenta que hay violaciones flagrantes a la Carta de las Naciones Unidas, pero que la Carta de las Naciones Unidas establece y fue creada fundamentalmente para promover la paz mundial y la solución pacífica de los conflictos. Por eso muchos países cuestionan cuando se toman acciones que violentan el derecho internacional. Y bueno, dentro del derecho internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otra serie de elementos que si los borráramos del mapa en un momento, estaríamos en una sociedad mundial de guerra total. ¿Qué implica entonces, doctor, los derechos humanos en la legislatura internacional? Los derechos humanos son un capítulo importante, vamos a decirlo así, del derecho internacional público, porque es la rama del derecho internacional que está dirigida al ser humano específicamente. El derecho internacional público regula muchos de los fenómenos y de las relaciones entre los estados, pero los derechos humanos en particular surgen inicialmente como una declaración que procura promover unos derechos esenciales del ser humano. Tiene como precedente una declaración unilateral de Francia que se llamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y bueno, alguna mujer salió a reclamar que fue de Gao y fue aguillotinada, ¿no? Porque era una época de la humanidad en que no había esa capacidad, y aquí quiero resaltar un hecho importante. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que tenemos hoy en día es una declaración que fue impulsada por una primera dama de los Estados Unidos, esposa de Franklin Roosevelt. Y irónicamente, una de las primeras comisiones de las Naciones Unidas, dirigida por una mujer, presidida por una mujer, promueve esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es esencialmente la dignidad del ser humano, la igualdad, la libertad del ser humano, y defender esos derechos fue promovido esencialmente por una mujer, una primera dama de los Estados Unidos. Lamentablemente, hoy es desde los Estados Unidos donde se secuestra por primera vez en la humanidad a una primera dama. Y sin duda hay una violación flagrante, atroz de los derechos humanos, muy perversa, muy terrible, pero eso no niega la vigencia. Es desde aquí, desde donde podemos reclamar y exigir precisamente el respeto a esos derechos humanos, en este caso de Cilia Flores como primera dama y de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, secuestrado en este caso. Ya vamos a ampliar sobre ese tema,
Yo tengo algunas cosas que me gustaría preguntarle, también porque ya lo decía al inicio del programa, mañana se cumple un mes o un mes más, ya son dos, del secuestro del presidente Nicolás Maduro y, como usted lo menciona, la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores. Fíjese, ¿qué papel juega en el derecho internacional la soberanía de los estados? Importante. Hay que, digamos, mencionar de dónde surge la soberanía de los estados. Fundamentalmente de una guerra muy perversa. Y esto es importante para demarcar un hito histórico o unos hitos históricos. El derecho internacional surge de periodos de mucha violencia. Una parte importante del derecho internacional o de los elementos que hoy constituyen el derecho internacional surge con la paz de Westfalia después de 30 años de guerra, conocida como la Guerra de los 30 años, pero algunos estados tenían 50 años más, hasta 80 años en guerra. Y precisamente en Europa, en 1618, 1638, surge el concepto de soberanía. El concepto de soberanía porque es que había una guerra permanente por la hegemonía de territorios, por la conquista de territorios y por quién dominaba esos territorios. Y se construyen unos acuerdos que parten esencialmente de reconocer la soberanía de cada uno de los estados. De ahí surge el concepto de soberanía y surge en el derecho consuetudinario el respeto a la soberanía de los estados. Hoy día el concepto de soberanía tiene mucho más desarrollo, es esencial porque mira, el derecho internacional no se construye como una asamblea nacional, construye una ley. El derecho internacional, en la Asamblea Nacional, por ejemplo, discutió la ley de amnistía y se llamó un debate nacional de la ley de amnistía y participamos, pero el que no quiso participar no participó. Pero una vez que se aprueba la ley es aplicable a todos. En el derecho internacional público el principio esencial es esencialmente el pacto, el trato, es como un contrato entre particulares. Funciona como si fuera un contrato entre particulares, solo que hay contratos multilaterales donde participan varios estados o muchos estados. ¿Qué es lo que ocurre con el derecho internacional público esencialmente? Que tiene existencia a partir de la soberanía de los estados. Si no existieran estados soberanos, no existiera derecho internacional público. Por eso, el irrespeto de la soberanía de los estados pone en peligro el derecho internacional público, sin duda, y bueno, ponen en juego los principios esenciales del derecho internacional público. Cuando hablamos de la violación a las leyes internacionales o al derecho internacional, entra allí algo que tiene la Organización de Naciones Unidas, que son las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, conocidas por otros como medidas extorsivas. Eso es legal que lo hagan de un país a otro. Esto se lo digo porque en las recientes, por así llamarlo, negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, habla de eliminar de una vez las sanciones que tanto daño le han hecho al pueblo venezolano. Sí, yo primero saludar y de verdad respetar la manera, vamos a decir, tan coherente y tan, vamos a decir, tan seria en que se han manejado estos temas por parte de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entre otras cosas porque la esencia de la búsqueda y la mayor responsabilidad ha estado en buscar la paz para el país, sostener la paz para el país. Y el planteamiento ha sido esencialmente, Venezuela ha correspondido en el marco de esta situación de agresión que precisamente ella ha señalado como un hecho que rompe las relaciones históricas vamos a decir, el hilo pacífico de las relaciones históricas entre Estados Unidos y Venezuela y se rompe con una acción de violencia contra Venezuela. Y esta acción de violencia viene precedida por unas medidas coercitivas unilaterales que son ilegales en el derecho internacional. De hecho, el nombre en el derecho internacional es medidas coercitivas porque son una coerción, un hecho de fuerza, unilaterales porque las toma un solo país, ¿sí? Porque no son medidas que son acordadas en organismos internacionales, no son medidas consensuadas ni producto o resultado de una institucionalidad internacional, sino del ejercicio de la fuerza de un país sobre otra. Y creo que el llamado de la presidenta es fundamental porque, bueno, si Estados Unidos pretende construir una relación, vamos a decir, de respeto y de coherencia con la posibilidad de sostener una relación pacífica con Venezuela, bueno, una de las cosas que exige nuestra presidenta es que bueno, se eliminen de una vez por todas estas medidas coercitivas que tanto daño le han hecho a nuestro país, como ella lo ha dicho, que han destruido nuestro salario, que han destruido parte de las posibilidades y del potencial económico de nuestro país. Hay un comentario en Instagram, @jriobof, dice lo siguiente, Wilder Dávila 1960. Parece que la ONU se desactivó, dejando a otros países
esa tarea. Un ejemplo es el caso de Cuba. Muchas veces la mayoría de países han condenado el bloqueo y nada pasa. Claro, lo que hay que entender de las Naciones Unidas es que surge un contexto posguerra donde los 5 países que tenían más poder, El poder de veto, hicieron le dice. parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esos 5 países que tienen ese papel de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen el poder de veto. Y evidentemente eso es una limitación y probablemente lo que estamos viviendo hoy empuje a la humanidad a una transformación de esos organismos internacionales, que es una demanda que han hecho muchos presidentes en el mundo. Entre ellos el presidente Hugo Chávez llamó a reformar la ONU, a transformar la ONU. Y esto es muy importante porque ciertamente el mundo está viendo ahorita cómo el derecho internacional está siendo violentado y hay una incapacidad de los organismos internacionales para contener eso. Y es precisamente ahí donde surge la necesidad y la posibilidad de que este periodo histórico nos lleve a cambiar el derecho internacional público, a mejorarlo. Lo que es difícil es que eche para atrás los grandes logros que ha tenido la humanidad en el derecho internacional. Entre ellos, el concepto de soberanía, libre autodeterminación de los pueblos, como elementos esenciales que hacen posible la paz y el equilibrio de la humanidad. Equilibrio que nunca ha estado pleno, ¿no? Bolívar planteaba la necesidad del equilibrio de la humanidad y la humanidad viene planteando la construcción de un mundo multipolar como parte de ese equilibrio, precisamente que no ha estado pleno y que no ha sido pleno hasta ahora, que es una lucha, es una aspiración de la humanidad. Fíjese, doctor, que usted me hablaba del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, la doctora Cilia Flores. Antes de abordar este tema, que me va a llevar a ese, lo más seguro, yo quiero preguntarle, porque al inicio yo comentaba una entrevista del doctor Jorge Rodríguez, que fue dada allí en la Asamblea Nacional a Luis Olavarrieta. Y decía el doctor Jorge Rodríguez que se podía llevar o llegar a un consenso para realizar unas elecciones en Venezuela. Es lo que él decía en torno a lo que está sucediendo. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué contempla la Constitución en torno a esto? Porque lo que tengo entendido, y usted me puede corregir, en la Constitución, por ejemplo, se habla de falta absoluta, pero algo que el doctor Jorge Rodríguez dejaba como una píldora, no se habla de falta forzada de un presidente. Entonces, me gustaría escuchar la interpretación de la Constitución según los artículos adecuados que usted hace de lo que podría desarrollarse en un largo tiempo, mediano plazo, de una elección que llaman distintos partidos de la oposición, hacen énfasis en este tema, pero eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos con su programa A Pulso. No se aparte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488. También mi canal en Telegram, Julio Riobó, mi cuenta en ex, @jriobobtv y todas las plataformas digitales de mi casa, su casa también, venezolana de televisión, el canal de Venezuela Toda. Estamos transmitiendo, leyendo algunos comentarios aquí, vía YouTube, el canal YouTube de Venezolana de Televisión. Fíjense, yo le he dejado una pregunta al aire. ¿Qué dice la Constitución en torno a lo que ha sucedido con el presidente Nicolás Maduro para un escenario posible de elecciones? Sí, 2 cosas. Lo primero es justamente, tú referías el tema de si era una falta absoluta o una falta temporal. Artículo 233, falta absoluta; 234, falta temporal, está descrito en la Constitución, falta temporal, descrito en la Constitución, pero el supuesto en el que estamos es un supuesto no establecido en la Constitución, no previsto en la Constitución. Entre otras cosas porque la Constitución no prevé cosas que se supone que no deben pasar o que prácticamente serían imposibles que pasaran, ¿no? Y evidentemente, al no estar previsto, requiere una solución específica, particular. Y algo bien importante de sostener aquí es que todo se ha hecho en el marco constitucional. El marco constitucional establece que la Sala Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia muy corta, Julio, es bastante corta. ¿Usted la tiene allí? Que la dicta la Sala Constitucional
y que es una decisión unánime de todos los magistrados de la Sala Constitucional, donde se decide y se establece justamente que es encargada Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto es importante porque allí se establece precisamente los parámetros de esta encargaduría en una situación anómala, extraordinaria, que no tiene que ver con una falta temporal estrictamente ni con una falta absoluta estrictamente, es una falta forzada. ¿Por qué no la Constitución, por ejemplo, no coloca allí esto de falta forzada de un presidente? Porque es un imprevisible, es una cosa que parece en buena medida imposible. O sea, cuando nosotros construimos derecho, nosotros construimos el derecho. Imagínate que algo que no se puede hacer, imagínate que uno pueda levitar, ¿verdad? Pero entonces la Constitución no dice que está prohibido levitar o que está permitido, porque no estamos considerando que eso es un hecho que la gente esté haciendo. ¿Sí me explico? Más allá de que alguien crea que se hace o no, legislamos sobre lo que consideramos posible. No consideramos posible que secuestraran a nuestro presidente. Eso es un hecho que no está supuesto en nuestra Constitución, como no está supuesto en muchas constituciones del mundo, porque no es un hecho normal. Y tampoco que debamos legitimar, porque está prohibido por el derecho internacional. En todo caso, es importante reconocer que en los parámetros constitucionales, como no está previsto, la solución la toma la Sala Constitucional conforme lo establece nuestra Constitución. Y en esa decisión no se establecen unos parámetros específicos de tiempo. Y no hay unos parámetros específicos de tiempo porque nosotros consideramos que va a haber una respuesta justa a esto que se ha cometido contra el presidente Nicolás Maduro Moro, que violenta su inmunidad, que violentó nuestra soberanía, y él está sometido a un juicio donde nosotros estamos convencidos que la verdad va a relucir y que la justicia debe aplicarse. No hay razones, no hay condiciones para que pueda soportarse. Y hemos visto cómo se ha desplazado la audiencia, hemos visto cómo de alguna manera los argumentos iniciales por los que de alguna manera es sometido el presidente Nicolás Maduro a este proceso en el que fue secuestrado, son argumentos que el mismo Estados Unidos desmontó, como la existencia del cartel de los soles. Entonces, cuando nosotros vemos que eso ocurre, nosotros entendemos como país que nuestro presidente debe regresar. Que va a haber elecciones, claro, en nuestro país siempre ha habido elecciones. La revolución ha garantizado que ha habido elecciones siempre, pero tienen que haber elecciones en un marco de normalidad, en un marco de coherencia con nuestro marco constitucional. Nosotros como país debemos defender que nuestro presidente no puede ser secuestrado, ningún presidente del mundo puede ser secuestrado. Y ese es un hecho que convoca a la unidad nacional. Y yo creo que lo han entendido muchos factores políticos. Yo he visto muchos factores políticos que están entendiendo que lo primero a discutir en este país es cómo regresa nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y cómo de alguna manera se reivindica el hecho de nuestra soberanía y nuestra independencia, que son hechos esenciales. Creo que mucha gente de este país lo ha entendido y lo está comprendiendo. Que hay factores que apostarán a elementos de violencia, a elementos de desestabilización, a elementos incluso que atentan contra nuestra propia soberanía. Siempre los han habido. Y bueno, nosotros seguimos llamando a la coherencia, a la paz, a la unidad nacional, a la cohesión del pueblo venezolano para defender lo más sagrado que tenemos quienes nos sentimos de este país, quienes nos sentimos venezolanos y venezolanas. Hablábamos al principio de este programa del derecho internacional. ¿Qué dicen las leyes o qué dice el derecho internacional de la inmunidad de un presidente? Bueno, el derecho internacional, los convenios de Ginebra, que el presidente de la República los cita cuando se declara prisionero de guerra. Se apegó a eso. Se apegó al derecho internacional y menciona específicamente los convenios de Ginebra porque estos convenios reconocen los derechos de los prisioneros de guerra. Pero además, la soberanía de los estados implica en sí mismo, digamos, todo un marco de inmunidad para los representantes de estos estados, que es el derecho diplomático que está recogido en los convenios de Viena, esencialmente, y que reconoce el derecho de los representantes de los estados, ¿sí? Y en este caso, el presidente de la República es el máximo representante del Estado venezolano en el ámbito internacional. Es, de hecho, quien lleva las relaciones internacionales del país, esencialmente. Y en ese marco está protegido por todo el derecho internacional, por los convenios de Viena, que establecen el derecho diplomático, que establecen la inmunidad de los diplomáticos, y él, como jefe de Estado, es el principal representante diplomático de este país. Por tanto, es la principal figura protegida por la inmunidad en el derecho internacional público. ¿Se puede juzgar a una tercera persona o a una persona en un tercer país? Bueno, eso es un hecho, digamos, aquí el hecho particular es que se trata de un jefe de Estado, ¿no? Eso es como un elemento central, porque de repente un Estado puede juzgar a un extranjero, que comete un delito en su país, ¿sí? Pero estamos hablando de un jefe de Estado
¿sí?, que está pretendiendo ser juzgado por un tribunal de un país, que no es un tribunal internacional. Y esto es importante que lo entendamos y es importante tu pregunta. No es un tribunal internacional. Si estamos hablando de juzgar a un presidente de un Estado por supuestos delitos, pues tendría que intervenir una corte internacional, un tribunal internacional. Aquí estamos hablando como si Venezuela pretendiera juzgar al presidente de Chile o al presidente de Perú en un juicio en un tribunal venezolano. Eso no se está dando en otras partes del mundo. ¿En qué otras partes del mundo hay un juicio a un presidente y hay un presidente que es tomado por la fuerza por otro Estado para someterlo a un juicio dentro de su país? ¿Hay otro país que lo esté haciendo? No hay otro país que lo esté haciendo. Por eso yo creo que el llamado de nuestro pueblo, de nuestro país, es a la coherencia con el derecho internacional, es el respeto al derecho internacional y es que restablezcamos canales de diálogo y de diplomacia que ratifiquen la paz, porque si algo que quieren los venezolanos, y lo ha ratificado hasta ahora el accionar del pueblo venezolano, es la paz. Sé que es difícil esta interrogante. Usted me decía, por ejemplo, hacía mención al cartel de los soles. El día de la presentación de cargos, si es que esto se le llama, si usted me puede corregir, al presidente Nicolás Maduro, fue el día 4 de enero, domingo, recuerdo perfectamente. Le pregunto ahora lo siguiente, ¿por qué difieren la audiencia de un día como el 17 pasa al 26 de marzo, si no me equivoco? ¿Hay inconsistencia en los delitos o en los cargos que quieren aplicar de manera ilegal al presidente Nicolás Maduro? Bueno, nosotros entendemos este juicio como un hecho a todas luces irregular, a todas luces. O sea, no debió ocurrir. Ese es el primer elemento. No debió ocurrir que se llevaran a nuestro presidente, no debió ocurrir que eso implicara el asesinato de venezolanos en nuestro país, el asesinato de más de 100 personas en nuestro país. No debió ocurrir este juicio y, por supuesto, no ha debido ocurrir nada de lo que está pasando en este momento. Y entendemos, y uno puede entender, que frente al hecho de que llegando el presidente, las razones que son esgrimidas para capturarlo, en este caso para llevarlo, para secuestrarlo, al desmontar que existe el cartel de los soles y el mismo país que está diciendo y está sosteniendo que lo están extrayendo porque es un narcoterrorista, que lo están secuestrando porque es un narcoterrorista, luego dice directamente y abiertamente que el cartel de los soles no existe, pues ellos están entrando en unas contradicciones importantes. Ahora, yo me pongo en lugar del juez y a mí me presentaron una persona aquí porque era un narcoterrorista, miembro y dirigía el cartel de los soles, pero luego me dicen que el cartel de los soles no existe. Yo como juez, ¿qué tengo que hacer en ese caso o cómo resuelvo ese problema? O sea, digamos, hay una situación donde yo considero que la justicia de Estados Unidos, que no es necesariamente, digamos, no es el mismo gobierno, tendrá que resolver unas contradicciones importantes que se presentaron desde que fue llevado a Estados Unidos nuestro presidente de esta forma tan irregular. Fíjese, había un documento que yo leí en redes sociales, publicado por un periodista de una agencia, se lo comentaba afuera, Associated Press, AP. Yusuf Goodman publicaba allí un documento firmado, refrendado por el presidente Nicolás Maduro, y ahí se hablaba también de que se le había prohibido a Venezuela pagar al bufete o a los abogados que están defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Eso es legal por parte de un juez, por ejemplo. Sí, a ver, como digo, todo el proceso es ilegal, pero si vamos, digamos, al hecho propiamente de negarle el derecho a la defensa, la sexta enmienda, donde se apegó también el presidente, es lo que dice, de la Constitución de los Estados Unidos le garantiza el derecho a un abogado. Y ese derecho al abogado ellos lo entienden además como un derecho a un abogado de libre elección. Pero aquí hay que ratificar un hecho más. El Estado venezolano está defendiendo a su presidente. Nuestra presidenta de la República encargada ha sido responsable en promover la defensa de nuestro presidente. Y es un hecho irregular y un poco absurdo, porque además inicialmente fue autorizada que se emitieran los fondos para el pago de los abogados. Y posteriormente fue revocada por la OFAC esta autorización. Y bueno, tiene que ver con la obstaculización de las posibilidades de defensa de nuestro presidente, que es una obstaculización de la justicia y que es de alguna manera la demanda que se está haciendo sobre la base del derecho interno norteamericano y de su sexta enmienda. Ojo, que en todo caso hay grandes demandas sobre el quiebre o la violación de algunos
elementos esenciales del derecho interno norteamericano. No solo en el caso del presidente Nicolás Maduro, sino, por ejemplo, en los propios hechos de guerra que no han sido aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Y son debates internos que corresponden a la sociedad norteamericana, pero son importantes porque es la violación no solo del derecho internacional, sino de todo el marco normativo que le brinda coherencia a la posibilidad de, bueno, de la solución pacífica de conflictos, de la armonía, del equilibrio, de las soluciones diplomáticas, de estas situaciones tan complejas que en este caso a nosotros particularmente nos afecta profundamente y que al Medio Oriente también lo ha sometido a una situación, bueno, profundamente difícil, peligrosa además y que atenta contra la paz de la humanidad. Fíjese, me quedan dos temas para concluir esta entrevista, que es el tema también importante de la reconciliación entre los venezolanos. Usted hablaba de eso, ha sido discutida en el seno, lo he abordado en diferentes programas y he hecho este interrogante, pero le voy a poner un aditivo mayor. Fíjese, está la ley de amnistía, que busca una reconciliación de distintos factores políticos. Digo distintos porque está el chavismo y también están los distintos factores que hacen vida dentro del Parlamento de las oposiciones que están ahí. Hay como 4 o 5, no sé. Hay muchas, siempre hay muchas. Entonces yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque esto lo he consultado ya. Está la ley de amnistía, pero también está aquellos que, como usted bien me lo dice, celebraron en su momento un bombardeo a Caracas. Aquellos que celebran también desde el exterior el secuestro de nuestro presidente. ¿Qué dice la legislatura venezolana, por así llamarlo, de la traición a la patria más allá de la ley de amnistía? Me lo responde al regreso de la pausa, ¿le parece? Vamos a la pausa. Ya venimos, no se parte. Bueno, seguimos con su programa Pulso. Estamos conversando con Silio Sánchez, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario e investigador en materia de Derecho Internacional Público. Fíjese, doctor, yo le preguntaba sobre la ley de amnistía y colocaba allí además una píldora que no le he hecho en las otras interrogantes de otros espacios, en otros programas, y es decir eso, más allá del tema de la reconciliación, ¿qué contempla la traición a la patria en las leyes venezolanas? Bien, la traición a la patria, lo primero es una violación de un deber también constitucional, establecido en el 130 de la Constitución, pero además es un delito, pues, establecido en nuestras leyes y tiene penas, pues, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Ese no es un delito propio venezolano, es un delito que atiende a la defensa del Estado, pues. También está en las leyes internacionales. En prácticamente todas las leyes internas de los países está la traición a la patria, porque es un derecho que atiende a la defensa interna de la soberanía de los Estados. Es el derecho de los Estados a defenderse a sí mismos frente a quienes desde dentro de su país o desde fuera juegan a favor de los intereses extranjeros para precisamente agredir a una nación, la soberanía de una nación. Este es un delito que, digamos, todo país en defensa de sí mismo necesita establecer para proteger su soberanía, para proteger su condición de existencia, digámoslo así. Esta ley es muy clara, deja por fuera a aquellos que celebraron el bombardeo a Caracas, a aquellos que han llamado a una invasión y a aquellos que han pedido, por ejemplo, medidas coercitivas, así como otras cosas, el tema de la corrupción, el narcotráfico, el homicidio, pero es muy claro en estos dos puntos que yo le describo. Sí, la ley hace unas exclusiones que están constitucionalmente establecidas en el artículo 29, que es precisamente los delitos de lesa humanidad, la agresión, el delito de agresión. La violación de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos, pero además está la corrupción excluida, también están los delitos de narcotráfico excluidos, y tiene un periodo, tiene un plazo, tiene un lapso en el cual se enmarcan esos hechos. O sea, los hechos están descritos literalmente en la ley, no son cualquier hecho. Y esos hechos, entre esos hechos no están los hechos ocurridos a partir del año 2026, es decir, no está incluido lo que tiene que ver propiamente con el secuestro del presidente y con todos estos hechos posteriores. Es el periodo anterior, digámoslo así. Fíjese que yo le preguntaba, ¿hay algún sector político de extrema derecha
que se fue al exilio o que salió del país por alguna razón, ahora dice que van a regresar, que van a regresar. Hay algunos personajes, por ejemplo, voy a nombrárselo, por la calle del medio, María Corina Machado, por ejemplo, que dice que ella va a regresar a Venezuela. Yo le pregunto a usted, que conoce muy bien el tema, si hay alguna causa contra María Corina Machado, pero no solamente eso. Lo que sí recuerda a la gente en la calle y el pueblo venezolano es lo llamado a una invasión que hizo esta persona de la extrema derecha venezolana para que agredieran a nuestro país. Sí, bueno, yo lo que quiero, digamos, como sentar sobre este tema, son temas delicados porque a veces ellos quisieran llevarnos a discutir estos temas como un problema del país. El país tiene unos problemas centrales ahorita y los problemas centrales del país en este momento es que hemos logrado, en medio de un hecho sin precedentes de agresión y bombardeo a una capital de un país latinoamericano como no ha ocurrido en muchísimos años, hemos logrado sostener la paz del país gracias a la dirección política de nuestra presidenta, a la actuación institucional coherente en todo este tiempo y algo ha ratificado, Julio, en este periodo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere paz, el pueblo venezolano quiere prosperidad económica, quiere bienestar económico, quiere sostener una vida, digamos, digna y tranquila. No desea una guerra fratricida, no desea una guerra entre hermanos. Hay factores que han estado llamando a esa guerra entre hermanos, que desearían una guerra civil en Venezuela, que desearían un bombardeo que destruya a la sociedad venezolana, que no le importaría, porque no están en nuestro país y no les importaría. Pero tú estás aquí, estamos aquí y sabemos, el pueblo venezolano aquí, y bueno, los que vivieron, algunos de cerca, el bombardeo de nuestro país, lo menos que quieren es vivir una situación de guerra. Y creo que la posición de nuestra presidenta encargada ha sido absolutamente responsable, pero además hay que decir inteligente y coherente con la esencia de lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere paz y uno la ve cómo está trabajando en los proyectos para que las comunidades decidan sus proyectos económicos, para que la actividad económica del país siga fluyendo, para que los emprendedores sigan trabajando, para que el pueblo venezolano tenga paz, tenga bienestar. Ese es el deseo fundamental. Hay gente que intenta sembrar, digamos, toda una narrativa, pero también todo un temor, un llamado a la violencia, a la desestabilización, a la posibilidad de un escenario otra vez de confrontación violenta en el país, que cuántas guarimbas no hemos vivido, cuántos escenarios donde ha muerto gente inocente, gente que ha sido quemada, gente que ha vivido degollada por una guaya, y son pequeños escenarios frente a lo que pudieran estar convocando en este momento. Yo creo que esos son llamados y son planteamientos que buscan más bien como incendiar el país. Y creo que el país no quiere más incendios, no quiere más guerra, no quiere más no puede violencia. ser visto como un cheque en blanco. En absoluto, porque fíjate, si yo cometí un delito y soy favorecido por la ley de amnistía, supongamos, hubo gente que cometió hechos contra el patrimonio público, se fue a derribar una estatua, por ejemplo. Y la ley lo deja muy ¿no? claro de eso. Claro, pero esa persona queda, con la amnistía, queda no solo sobreseída, sino que ocurre como que si el hecho no hubiese pasado. Es como un perdón que implica borrar los antecedentes, y la ley lo dice, se borran los antecedentes de la persona. Pero eso no quiere decir que si tú incurres en un hecho similar, no puedas ser juzgado. O sea, la amnistía es sobre el pasado, no es sobre el futuro. Si tú vuelves a cometer un hecho que está tipificado como delito en nuestras leyes nacionales, tú vas a ser objeto de un juicio y puedes ser privado de libertad. Ahora, nosotros creemos y confiamos que la buena fe que ha puesto nuestro pueblo, nuestra presidenta encargada, el presidente de la Asamblea Nacional le pidió perdón. Eso es un hecho histórico que nos debe dar orgullo a las fuerzas que compartimos la revolución, porque es que a nosotros no nos gusta que la gente esté privada de libertad. A los revolucionarios no nos gustan ni las guerras ni que la gente esté privada de libertad. Luchamos por la paz, luchamos por la libertad, luchamos por la justicia. Ahora, que hay gente que desde que la revolución bolivariana llegó al poder han hecho golpes de Estado, intentos de magnicidio, se llevaron a nuestro presidente Chávez en una oportunidad, no es la primera vez que nos secuestran a un presidente en nuestro país. No, nosotros como pueblo hemos vivido una agresión permanente y hemos sido llevados a un escenario donde el Estado tiene que reaccionar y defenderse. Y tiene que defenderse para existir, porque si no, sencillamente algunos pudieron haberlo entregado, como quisieran algunos, que no les importa entregar el país y que no les importa que se pinte con otra bandera incluso, como que si eso no fuese nada para el pueblo venezolano. Esos son hechos muy graves y muy delicados. ¿Cómo se analiza el tema del exilio dentro de la ley de amnistía?
Bueno, pero es que justamente esas personas, mientras tienen el beneficio de la amnistía quienes estén en el territorio nacional. Una persona que esté en el exilio tendría que primero ponerse a derecho, porque no está en un juicio, no está en el proceso. Tú puedes solicitar al tribunal de la causa, pero si tú estás en el exilio, no tienes, mientras estés fuera de Venezuela, no tienes el amparo de la ley de amnistía. Es así claro y preciso. Es preciso porque, bueno, porque es un beneficio para las personas que están privadas de libertad o que están en un proceso judicial o que son objeto de una medida, un beneficio por una medida cautelar y que tienen derecho a acogerse a la ley de amnistía, que están en el país, porque además tienes que acudir al tribunal, ¿sabes? Si no acudes al tribunal a solicitar la amnistía, en un procedimiento muy breve de 15 días, además estableció la ley, días continuos, no puedes tener acceso al beneficio de la amnistía. Mira, dice aquí Edgar Pérez, ciertamente sembrar, digamos, los venezolanos queremos paz, pero también queremos que se haga justicia. Sin duda, esa es una aspiración general total. Ahora, el hecho concreto es que hay momentos en que la patria reclama una actitud diferente y poner por encima, digamos, la esencia misma de la existencia de la patria. Hay momentos en la historia, están varios recogidos, Julio, se han mencionado mucho, en que gente que ha sido opositora férrea a un gobierno, cuando el país ha sido amenazado, se pone a la orden para combatir por su país. Aquí se trata de que no hay razones para que los venezolanos, cualquier diatriba anterior que hayamos tenido, nos impida hoy encontrarnos como hermanos para defender lo esencial de este país. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que entender también que la situación es de las más complejas que ha vivido el país y el pueblo tiene que tener confianza en una dirección de Estado que ha sido capaz de sostener la paz y el bienestar de todos los venezolanos y la institucionalidad completa, porque aquí se han cumplido todos los hechos. Aquí nuestra presidenta rindió cuentas ante la Asamblea Nacional, aquí nuestro Tribunal Supremo de Justicia tuvo su apertura de año judicial, nuestra Asamblea Nacional se cumplieron todos los procesos que están constitucionalmente establecidos para este periodo, se ha sostenido el hilo constitucional, se ha mantenido la paz y el bienestar del pueblo venezolano. Yo creo que eso es lo más sagrado en este momento. Si no entendemos en este momento, en esta circunstancia histórica, que debemos de poner cualquier revanchismo, que toda acción que podamos hacer para superar cualquier contradicción interna, menor, frente a la posibilidad de que realmente nos puedan quitar lo más sagrado, quitar lo que históricamente ha sido el legado de mucha gente que murió porque Venezuela existiera como país, nuestra soberanía, nuestra independencia, entonces realmente necesitamos revisar nuestra posición y nuestra condición de venezolano y venezolana. Insisto, porque es un momento muy complejo, es un momento muy difícil y tenemos que tener mucha confianza en la dirección política que ha garantizado la paz, la estabilidad del país y que por vías diplomáticas sigue defendiendo nuestra independencia y nuestra soberanía. El 30 de enero de este año, en la apertura, valga la redundancia, del año judicial, yo sé que usted conoce muy bien el tema judicial, el tema de los tribunales. La doctora Delcy Rodríguez hablaba del tema de proponer, porque fue propuesto por ella la ley de amnistía, ya refrendada también por ella, del Palacio de Miraflores, con una comisión de la Asamblea Nacional, habían diputados del chavismo y diputados de las distintas oposiciones. Hablaba también de reformar el sistema de justicia. ¿Qué tan clave es eso en este momento? No, esencial. Porque además ha sido una disertación de que parece que la justicia solamente aplica a los pobres. Sí, esencial y muy importante esto. Vale mencionar el caso de Epstein, solo por mencionar una cosa, y uno ve cómo las élites del mundo occidental que han estado implicadas en los delitos más terribles que puede imaginar la humanidad son impunes. Pero si eso lo hace o lo comete una persona pobre, una persona humilde, ya estaría presa y los juicios estarían andando sin problema. Entonces la justicia no es un problema de Venezuela, la justicia en el mundo, el modelo de justicia que tenemos es un modelo que ha criminalizado la pobreza, que ha sido muy eficiente en privar de libertad a los pobres, pero también en garantizarle la impunidad a quienes tienen poder económico o poder político. Y ese llamado que ha hecho la presidenta es un llamado que suscriben muchos doctrinarios en el mundo. Zaffaroni en Latinoamérica ha sido uno de los que ha defendido superar ese modelo que criminaliza la pobreza. Y nuestra presidenta hizo un llamado extraordinario a un llamado que ya había hecho el jefe de Estado
en su momento Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro Moro, direccionar una definitiva revolución que acabe con el racismo, el clasismo en la administración de justicia. Y lo llamó el presidente también Nicolás Maduro Moro, insistió en la necesidad de una justicia que no criminalizara al hombre de a pie, que le diera respuesta al hombre y a la mujer de a pie. Ese es un llamado histórico y creo que es uno de los pasos más importantes que tiene que dar nuestra revolución para garantizar plenamente la justicia al pueblo venezolano. Dice Carlos Sánchez 695, buenas noches, la ley de amnistía no aplica a delitos futuros. Ahora, ¿por qué se dejó en libertad a Guanipa? ¿Pueden explicar la segunda medida de libertad a Juan Pablo Guanipa? Bueno, lo que pasa es que la medida de libertad de Juan Carlos Guanipa fue previa inicialmente a la ley de amnistía, ¿sí? Él tuvo una medida cautelar y él violentó la medida cautelar y hubo una decisión posterior a esa violación. Luego viene la decisión por la ley de amnistía, que es el beneficio propiamente de la ley que se acaba de aprobar. Son dos cosas distintas, digamos. Fíjense, ya para concluir, esta sería mi última interrogante, doctor, que ha sido un programa bastante pedagógico. La gente me dice allí, muy bueno el invitado, excelente análisis. Preguntarle a usted lo siguiente. Vamos a un proceso histórico. Digo histórico porque en el año 2025 se hicieron 4 consultas populares. Y yo veo en esta que está muy reciente, que viene ahora, la del 8 de marzo, Día de la Mujer, se va a realizar la primera consulta popular en Venezuela de este año 2026. ¿Por qué hay sectores de la oposición que a nivel jurídico atacan la consulta popular? Como Fíjate, si no se pudiese hacer. No es un cuestionamiento a nivel jurídico, es un cuestionamiento político. Aquí hay un proceso político y una constitución que promovió que el pueblo tuviese cada día más poder, que la soberanía se ejerciera directamente por el pueblo. Está escrito en el artículo 5 de la Constitución y en el artículo 62. Ojalá los pueblos del mundo pudieran conocer el artículo 62 de la Constitución y lo que dicen, y sería una aspiración para probablemente muchos países europeos. La participación del pueblo en la formación y ejecución de la gestión pública, en la planificación, en la formación, ejecución y contraloría de la gestión pública es el medio para su desarrollo intelectual y material. Es decir, el artículo 62 de nuestra Constitución deja claro que la manera en que este pueblo puede crecer como pueblo es participando, es ejerciendo el poder del Estado. Y en este modelo, el poder del Estado, que entre otros es el económico, porque el Estado administra los recursos de la sociedad, debe brindarle al pueblo la posibilidad de que administre directamente esos recursos. Esa es una aspiración que pudiera tener cualquier país del mundo, pero además está en nuestra Constitución, artículo 5, artículo 62, está claramente definido en nuestra Constitución, está definido en las leyes del poder popular. O sea, ahí no hay duda de que este es un hecho profundamente democrático, que los pueblos puedan administrar directamente sus riquezas y sus impuestos. ¿Qué país del mundo no puede desear eso? Lo que sí es que aquí ha habido históricamente un sector del país que ha negado esta Constitución, que ha pretendido violentar esta Constitución y que ha pretendido, bueno, recuperar el poder del Estado en manos de una élite y no en manos de la mayoría. O sea, es que no es bonito ver que el pueblo está decidiendo cómo administra los recursos que son de él en cada una de nuestras comunidades. Eso es hermoso. Son hechos que ninguna persona coherente en el mundo pudiera rechazar o negar eso. Se niega simplemente por un hecho, porque las élites siempre van a sostener el modelo de un gobierno que favorezca exclusivamente a las élites y que le permita acumular capital a las élites y que los pueblos no puedan tener acceso a los beneficios del bienestar que esas élites disfrutan como privilegio. Bueno, agradezco a Silio Sánchez, gracias doctor por haber venido a esta entrevista en A Pulso. ¿Cómo se sintió? No, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos por aquí, por la grúa, ¿no? Por la grúa, señor coordinador. Sí, señor. De esta manera nos despedimos. Agradezco a Mi Casa Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Mañana nos vemos y también nos escuchamos en laiguana.tv. En Aquí y Ahora estaremos conversando con Juan Carlos Alvarado del partido COPEI. Que tengan feliz noche y por aquí, por Mi Casa Venezolana de Televisión, nos vemos el jueves y viernes. Recuerden, nuevo horario, lunes, jueves y viernes a las 10 de la noche.